Efectos en la salud por el uso de los estimulantes. Los psicoestimulantes tienen una serie de problemas a nivel de la salud física, de los daños físicos que producen. Eh, Quizá la metanfetamina sea más conocida por ella, por estos daños, pero también son comunes a otros psicoestimulantes. Pueden pasar con el MDMA, con la cocaína, con las sales de baño, etcétera. Dentro de las complicaciones físicas que tenemos están la sobredosis, las complicaciones cardiovasculares, el síndrome de abstinencia, la neurotoxicidad, una conducta sexual relacionada con la metanfetamina y los efectos teratogénicos. Los datos de intoxicación por estimulantes, de acuerdo a la CIE-11, incluyen datos subjetivos y objetivos. Los subjetivos son la euforia o sensación de incremento de energía, la hipervigilancia, acciones y creencias grandiosas, agresividad o tendencia al abuso, argumentar, la habilidad emocional, comportamientos estereotipados, ilusiones auditivas, visuales y táctiles y también alucinaciones, ideación paranoide, interferencia con el funcionamiento personal. Y en el caso de los psicoestimulantes también contamos con una serie de datos objetivos que en ocasiones podemos evaluar, como las taquicardias, arritmias cardíacas, hipertensión, sudoración, náuseas y vómitos, pérdida de peso, dilatación pupilar, agitación psicomotora y en algunos casos incluso convulsiones. La metanfetamina, que es en lo que me voy a concentrar en esta parte de la clase, tiene una serie de problemas o de datos clínicos cuando una persona está en intoxicación. Aquí en este estudio, que es parte de los documentos que ustedes tienen, se hizo un análisis en cuanto a las dosis, en cuanto a la frecuencia, y algunos otros mecanismos posibles fisiopatogénicos de una serie de síntomas relacionados con la intoxicación. Nosotros vemos aquí primero los efectos subjetivos y estos son los que reporta el individuo. Él se siente como estimulado, energético, siente menos fatiga, tiene más ganas de hacer cosas, tiene como una mente ágil o rápida que está pensando muchas cosas al mismo tiempo, también se siente con un buen estado, es decir, el efecto de la droga lo percibe como positivo, hay una sensación de high, de esta intoxicación, pero agradable. También se puede, y eso es algo curioso de las metanfetaminas, algunas personas pueden sentir incluso relajación, sentirse más sociables, por la pérdida de la atención y el aumento de la autoconfianza, que son como uno de los efectos. Si vemos todos estos efectos, pues son como parte de lo que se busca. Sin embargo, también a nivel de estos efectos subjetivos encontramos la ansiedad, que se puede ir presentando con dosis mayores de 30 miligramos, el que la persona hable mucho y que no se pueda callar, que esté con una verborrea. Y acá vemos las dosis del lado derecho con las que se ha asociado a partir de qué dosis empieza a haber este tipo de síntomas, aunque recuerden que pues cada persona tiene una serie de vulnerabilidades y de situaciones específicas que hacen que estas dosis pues solo sean un promedio. A mayores dosis es cuando empieza a haber alucinaciones de tipo auditivo, perdón, y visual. A nivel de efectos psicológicos, vemos que uno de los que, y aparte estos sí se pueden, digamos, monitorear, está la frecuencia cardíaca, que ya empieza a elevarse con dosis tan pequeñas de 10 miligramos, el aumento de la presión arterial, que también se manifiesta con dosis relativamente bajas, el aumento de la presión de la frecuencia respiratoria. Otros efectos son el aumento de la temperatura corporal, es algo que también se puede medir. Esto ya está relacionado con dosis mayores.
la dilatación pupilar, que podríamos ya hablar de un estado de intoxicación, es un dato clínico que hay que siempre evaluar, la activación o psicomotora o la dificultad de permanecer sentado, quieto en algún lugar, y otra cosa que se puede encontrar a nivel físico, y esto a dosis desde dosis muy, muy bajas, es una reducción en el apetito. Los efectos cognitivos agudos, hay una sensibilidad, una respuesta sensitiva, aquí dice dañada, pero es más bien como alterada, en el sentido de que es una experiencia que se percibe por el sujeto hacia la sensibilidad que hay, por ejemplo, hacia el entorno, hacia los estímulos, etcétera. En este sentido, la respuesta está alterada en cuanto que se hace más intensa, más distorsionada en algunos sentidos, y esto empieza a suceder con dosis bajas. También hay un efecto en la atención, lo aumenta, y también una sensación de aumento en la capacidad del razonamiento, esto con dosis de 30 miligramos. También en estudios que se pueden medir cuantitativamente hay un aumento en el reconocimiento de patrones y en la coordinación motora, es decir, son efectos cognitivos. Todos estos en una intoxicación pues los vamos a encontrar en mayor medida y sobre todo en este caso, la parte de los datos físicos, pues nos permiten también ver que el individuo está en una situación anómala, en una situación derivada del consumo de la sustancia. Esta sobredosis, cuando el consumo excede, digamos, a una dosis que pueda ser fisiológicamente tolerada por el individuo, se clasifican en no fatales, cuando los síntomas, como decía, los que predominan son síntomas físicos como taquicardia, hipertensión, también las alteraciones mentales como la paranoia o las alucinaciones, y desde luego que hay reportes y son las sobredosis famosas, de sobredosis fatales, por congestión múltiple, congestión pulmonar, hemorragia cerebral, fibrilación ventricular, fallo cardíaco agudo, hiperpirexia, y también se consideran en este rubro de sobredosis fatales aquellas que derivan en accidentes, suicidios u homicidios. Las complicaciones cardiovasculares que tienen que ver con la intoxicación, la sobredosis por metanfetamina son agudas, como la hipertensión, arritmias, síndrome coronario agudo, disección aguda de aorta y muerte súbita, pero también hay complicaciones cardiovasculares crónicas, como producir una enfermedad coronaria, una cardiomiopatía crónicas. Otro de los, lo pongo dentro de los problemas o daños físicos del uso de psicoestimulantes, al ser como una de las síndromes más relacionados con una suspensión brusca y por lo tanto con un cambio fisiológico brusco en el consumo, es el síndrome de abstinencia cristal. Sus causas son la depresión de monoaminas presinápticas, la regulación hacia abajo de los receptores y también de los transportadores, y la neurotoxicidad. Los síntomas que produce el síndrome de abstinencia son alteraciones del sueño, depresión y ansiedad, apetencia, alteraciones cognitivas, hiperfagia, agitación, sueños vívidos, reducción de la energía, y esto acompañado por una gran apetencia de consumo. Como veíamos en la clase de neurobiología, estas alteraciones, estos cambios en la energía, estos síntomas que podemos llamarle de abstinencia, en el caso de los psicoestimulantes se presentan como una abstinencia aguda, pero también a lo largo de una abstinencia sostenida, a lo largo de varias semanas o meses. Veíamos algunas láminas que el funcionamiento del cerebro se recupera a lo largo de inclusive 14 o más meses. La neurotoxicidad propia o inherente a la metanfetamina tiene que ver con su capacidad a daño a axones serotoninérgicos y dopaminérgicos. Esto se debe a la oxidación citosólica de la serotonina y dopamina,
y la oxidación de las proteínas. También contribuye la temperatura cerebral elevada y en algunos estudios en imágenes se ha encontrado que el transportador a dopamina en el estriado puede estar reducido hasta en un 70%, esto derivado de la neurotoxicidad. En estudios de PET y de resonancia magnética en humanos, se ha encontrado en el cerebro de los usuarios de metanfetamina inflamación y la reducción de marcadores como el transportador de dopamina, transportador de serotonina y el transportador vesicular de las monoaminas. Estos daños en estudios de seguimiento y en estudios de imágenes se ha visto que pueden persistir por años. La metanfetamina, como cualquier otra sustancia, puede producir complicaciones en el embarazo, entre ellos bajo peso al nacer, más hospitalizaciones durante el embarazo por complicaciones, mortalidad perinatal, parto pretérmino, anemia materna, ruptura prematura de membranas, preeclampsia y hemorragia posparto. Es por ello que madres, mujeres consumidoras que estén embarazadas, pues requieren en este caso sí una atención muy especializada, por un lado, desde luego, de parte de adicciones, pero también por parte de perinatología. Las complicaciones teratogénicas de productos de madres que consumen durante el embarazo se encuentran la atresia, la hidrocefalia, defectos cardíacos, epidermólisis bullosa y síndrome de Down, aunque todas estas cosas se han encontrado con baja frecuencia, en un 2 a 4%. No hay evidencias suficientes y aparte en estos estudios los sujetos, las mujeres estudiadas, suelen tener una alta prevalencia de tabaco y otras sustancias. En el cerebro también los psicoestimulantes van a producir una serie de daños, más allá de los efectos psiquiátricos que revisaremos posteriormente, y estos daños tienen que ver con una serie de situaciones o efectos que produce en los psicoestimulantes. Por un lado, ya lo hemos visto en otras partes, en otros segmentos de la clase, a la liberación aguda de las monoaminas, que producen un aumento de la actividad sináptica en estos sistemas dopaminérgicos y serotoninérgicos, y también los efectos simpaticomiméticos que van inherentes siempre al uso de psicoestimulantes como taquicardia, hipertensión, hipertermia. Todos estos son factores etiopatogénicos de los efectos cerebrales, del daño cerebral que pueden producir los psicoestimulantes. Los efectos a nivel de los neurotransmisores y de la transmisión en el cerebro tienen que ver con los cambios en los receptores y en los transportadores y en la unión, por lo tanto, a ellos de la dopamina y la serotonina. También hay una pérdida de células por la neurotoxicidad, sobre todo en la región frontoesternal y en los ganglios basales. Y también hay una reducción o una disminución del umbral de epilepsia, del umbral de las convulsiones, es una cosa que aumenta el kindling. Y todos estos factores, acuérdense que se van sumando, tanto los efectos agudos como los efectos por el consumo continuo y además por la presencia de otros efectos indirectos como vasculitis inflamatoria, aterosclerosis, vasculitis cerebral, cardiomiopatía y arritmias, tromboembolismos, hiponatremia e hipercoagulación. Estos factores etiogénicos son moderados por los factores que tienen que ver con el uso de la sustancia. Por ejemplo, la frecuencia y la dosis. Esto, bueno, creo que ya todos ubicamos que entre mayor dosis y mayor frecuencia hay mayor daño. La ruta también es relevante. Las rutas más peligrosas suelen ser las de acción más rápida, como la intravenosa. También cuánto tiempo logra permanecer el sujeto en abstinencia entre periodos de consumo. Eso siempre es positivo. Entre más largo pase el tiempo, más tiempo pasa en abstinencia,
es más positivo. Y siempre considerar el uso de otras sustancias, cannabis, alcohol, tabaco inclusive y otras sustancias. Los factores personales que influyen en el daño cerebral son la edad, el género, la historia familiar y la vulnerabilidad genética, las consideraciones sociales como el apoyo personal y social que tenga esta persona, su capacidad de entender los problemas de salud y también el acceso a los servicios. Y los efectos cerebrales que más se han reportado, que vamos a hablar de ellos en esta parte de la clase, son los accidentes cerebrales, el daño o alteración neurocognitiva, enfermedad de Parkinson, convulsiones y otros síntomas psicóticos y otras enfermedades mentales. El infarto, para usar el término correcto, más bien los eventos vasculares se incrementan con el uso de psicoestimulantes. Hay algunas diferencias al parecer entre la cocaína y las anfetaminas. Las anfetaminas parecen aumentar el riesgo de accidentes vasculares hemorrágicos, pero parece que no tienen un efecto sobre el aumento de la prevalencia de eventos vasculares isquémicos. En cambio, la cocaína sí parece ser que tiene un aumento, por lo menos del doble, en el riesgo de eventos cerebrales vasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos. También en el caso de la cocaína se ha reportado hemorragia subaracnoidea y en el caso de que se presenten estos cuadros de isquemia, de accidentes vasculares, vamos a encontrar un mayor aumento de la mortalidad. Las presentaciones clínicas, digamos, en un sujeto que ha consumido psicoestimulantes y que está presentando un infarto, pueden incluir dolor de cabeza, náusea, vómito, confusión y este fenómeno de la confusión, que no es habitual en el uso de los psicoestimulantes, acuérdense que normalmente agudizan, pues es un dato que debería de alarmarnos si lo vemos en alguna persona. La presentación puede ser transitoria o puede generar cuadros neurológicos permanentes. También hay algunos síntomas causales que pueden ser medidos en algún momento, la hipertensión, taquicardia y la vasoconstricción, y también sujetos que puedan tener un aneurisma oculto, van a producir, o a veces se puede producir una ruptura de los mismos. También el uso prolongado de psicoestimulantes va a producir apoptosis, muerte celular del músculo liso vascular, y esto va a predisponer a los sujetos a los accidentes vasculares. También hay otros mecanismos como la producción de una vasculitis inflamatoria, incluyendo vasculitis cerebral, aterosclerosis y estados de hipercoagulación. Otros efectos indirectos de los psicoestimulantes son las arritmias que pueden llevar a un tromboembolismo. Entonces, este efecto, aunque quizá no lo vemos nosotros como psiquiatras clínicamente de una manera tan frecuente, porque yo creo que cuando tienen ya un infarto los sujetos no llegan con el psiquiatra, es cuando se presentan a urgencias, etcétera. Son uno de los efectos más letales por lo agresivo que puede ser del uso de psicoestimulantes. El daño cognitivo, que de alguna manera lo hemos hablado en otros momentos, también se ha estudiado. Hay un mayor riesgo cognitivo cuando el uso se debe, estamos hablando de uso de anfetaminas, incluyendo metanfetamina, que el daño que se encuentra en los usuarios de cocaína y MDMA. También parece ser que hay una relación entre los déficits cognitivos en la infancia, pueden de alguna manera predecir el uso de anfetamina, y estas asociaciones están confundidas porque, recuerden, un gran problema de los estudios de sustancias es la comorbilidad con el uso de otras sustancias y con trastornos mentales, es decir, los sujetos no siempre son tan puros en cuanto a solo usar una sustancia.
Los daños cognitivos que también se han visto son daños en diversos dominios, como en el aprendizaje, en la función ejecutiva, en la concentración, en la memoria, una reducción en la flexibilidad cognitiva, una dificultad para tamizar la información relevante, es decir, hay a veces un detalle, un exceso de vigilancia al detalle que a veces pudieran parecer datos obsesivos en el consumidor de psicoestimulantes, y estos datos o daños o alteraciones cognitivas parecen mejorar, por lo menos parcialmente, con la abstinencia. Los posibles mecanismos causales tienen que ver con la densidad de los receptores, la liberación de la dopamina, y en algunas zonas específicas como el núcleo caudado, el estriado y en regiones mesencefálicas, el daño cerebral y la neurotoxicidad también pueden afectar zonas que tienen que ver con mecanismos cognitivos. Entonces es otro de las posibles consecuencias del uso de psicoestimulantes. También se ha reportado enfermedad de Parkinson, es decir, enfermedad con todas las características del Parkinson. Hay, al parecer, un aumento del riesgo en usuarios de anfetamina de 1.5 a 3 veces, pero no en los sujetos que usan cocaína y MDMA. Hay un inicio en muchos pacientes también de una enfermedad de Parkinson con un inicio más temprano, inclusive unos 6 años más temprano del promedio. También estos pacientes pueden tener una mayor tasa de tratamientos previos con estimulantes terapéuticos en personas con enfermedad de Parkinson, es decir, cuando los estimulantes terapéuticos se usan, voy a hablar de uno, es el modafinil, pues también parecen tener una relación de una mayor tasa de inicio de enfermedad de Parkinson. La presentación clínica puede estar precedida por anormalidades motoras umbrales o subumbrales más bien, como algunas alteraciones en la marcha, en la coordinación, en los movimientos, y que deben de persistir para poder empezar a pensar en una enfermedad de Parkinson, pues aunque el consumo haya desaparecido. Las causas son una reducción de los niveles de dopamina en el estriado y también una reducción en la síntesis de dopamina, y esto pues puede generar, también lo vimos en otra sección, ¿cómo se llama? En la sección de neurobiología, cambios en los transportadores, y eso produce cambios o degeneración inclusive en las neuronas dopaminérgicas. Las convulsiones es una comorbilidad que se encuentra entre el 0.9 y el 10% de los usuarios de cocaína. Vimos que algunos metabolitos de la cocaína pueden estar relacionados con el aumento, la disminución del umbral para las convulsiones. Su prevalencia es mayor en las formas de consumo como el crack. Y dice aquí que en Estados Unidos, por lo menos, las presentaciones, cuando se presentan sujetos con convulsiones, por lo menos un 5% tienen una historia de un tamizaje positivo a la cocaína en ese momento. Con la cocaína puede presentarse como consecuencia de una sobredosis o el uso continuado a lo largo de días o semanas. Y también en el caso de las anfetaminas está típicamente asociado con una toxicidad aguda, donde normalmente se presenta también fiebre, hipertensión, confusión, puede haber delirium, y también si el sujeto estaba en tratamiento con anticonvulsivos, estos pueden tener una menor respuesta si se usa concomitantemente con anfetaminas. También cuando hay lesiones o, perdón, focos, perdón, también como zonas irritativas focales, esto puede sugerir que más allá del consumo de la sustancia, el sujeto tuviera una anormalidad estructural previa. Y todo esto tiene que ver con diversos mecanismos, la liberación
de la dopamina. Esto va a reducir el umbral convulsivo, también la depresión que hay en sujetos crónicos de noradrenalina y serotonina, la inhibición de la supresión por GABA, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que están relacionadas con los mecanismos causales de estas convulsiones, como son el traumatismos recientes o antiguos, infecciones cerebrales, endocarditis, vasculitis, embolización, etcétera. La psicosis es un síntoma que vamos a revisar en otro segmento, pero aquí vemos algunos datos generales. En general, se pueden presentar como síntomas transitorios en 80% de usuarios recreacionales. Estos síntomas pueden ser leves, desde una sencilla sensación de referencia, ideas de referencia, hasta cuadros psicóticos más complejos. Esto aumenta y pueden ser más regulares, estos cuadros psicóticos, con dosis mayores o cuando ya hay síndrome de dependencia. Hay algunos estudios, los cuadros psicóticos inducidos se pueden encontrar en 13% de los usuarios recreacionales, de psicoestimulantes, en 27% de los dependientes, y hay una alta tasa de uso de estimulantes en pacientes que están en etapas prodrómicas de la enfermedad psicótica también. Esto nos lleva siempre a la pregunta: ¿qué es primero y qué es después? ¿No? ¿Qué es primario y qué es secundario? Dice también que, de acuerdo a algunos estudios, en este artículo nos dice que cerca del 30% de las presentaciones que vemos como psicosis inducida por anfetamina pueden en algún momento convertirse en un diagnóstico de esquizofrenia. La presentación clínica normalmente son síntomas positivos, dependientes de la dosis, y también hay una alta comorbilidad con el uso de cannabis. Todo esto tiene que ver con el aumento, y esta es una característica común a los psicoestimulantes, con el aumento de la liberación sináptica de dopamina, lo que ya hemos visto, la reducción de su recaptura, también la supresión de sus mecanismos metabólicos, y si esto lo aunamos con otros factores de vulnerabilidad personal, ya sean rasgos esquizotípicos del sujeto o una historia familiar positiva a psicosis, pues esto nos lleva a este mayor riesgo de tener un cuadro de psicosis. Esta parte de la psicosis la revisaremos en una sección posterior.